¿Sabes dónde vives? En este hermoso plano terrestre, lleno de misterio y aventuras para los arcontes. No cuentes los días, que los días te cuenten a ti, ya que el tiempo es relativo en este mundo, y disfruta los días por venir. Capítulo 11 del libro La Biblia no es sagrada del autor Mauro Biglino. Las inconsistencias monoteístas, ya se manifiesta, son un mayor desarrollo en el siguiente paso de inmediato. Deuteronomio 32, capítulo 12, que solamente la ceguera a la que la dogmática están condenados voluntariamente, les impide comprender en su claridad sorprendente. Ya he mencionado, pero vale la pena detenerse, en un momento, al valor que al negar la supuesta monoteísmo bíblico. El verso dice lo siguiente: El Señor conduce al pueblo solo, hay el extranjera con él. Señalar que él es el singular Elohim y se preguntan, ¿qué otro él, Elohim, que podría o debería haber estado con él? Ya que, según monoteístas, Elión, Jehová, Elohim indicaría sin duda el único Dios. ¿Qué sentido tiene que el verso que destacar que el nombre Jehová Elohim ha hecho todo por sí mismo? Es decir, sin buscar la ayuda de sus colegas cuando, de acuerdo al autor bíblico, es evidente que podría solicitar ayuda para hacer frente a aquellas personas perdieron en la desolación de un desierto vacío? Dicho esto, vuelvo a retomar el hilo de la conferencia hecha al teclado, para recordar que Jehová es el nombre con el que vino a Moisés, Abraham, mientras que él era El Shaddai. Él, singular de Elohim, es decir, la alta montaña, se traduce Howard Avrum Addison, profesor adjunto, Universidad de Temple, Filadelfia. Eso no parece tener en cuenta el valor original de las raíces o que contiene los conceptos de violencia y devastación. Los dos nombres diferentes y algunos otros artículos que no analizamos aquí incluso le permiten avanzar duda de que era el mismo individuo. Pero supongo que era, y observo que, además de hablar cara a cara con Moisés, aparece Abraham como un hombre corriente que come, bebe, camina, se cansa, se quita el polvo, debe descansar, lavar, etc. Enero 18. Lo mismo ocurre con Gedeón, Jueces 6. A él el Señor viene en su carne y huesos bípeda físico. Pero lo interesante de esta historia es que Gedeón no le reconoce y le hizo una prueba de su identidad. En ese paso, tenemos incluso el uso de un verbo que nos representa Yahvé, sentado a esperar el regreso de Gedeón, que abandonó para ir a buscar la comida, para hacer que se produce es necesario. Al regresar de la casa, pone la carne y el pan en una roca, les rocía en el caldo y el encargado de Jehová, por el que una herramienta similar a un pequeño palo incinera todo. Esto era una prueba de su identidad, y según puede que también tenga en cuenta, que es una prueba puramente mecánico, tecnológico, pues nada espiritual, milagrosa o metafísico. Por otra parte, es el mismo filología hebrea de escribir que toda llamada de y milagros de la Biblia son meramente operaciones tecnológicas que despertaron el asombro de los presentes. Véase en este sentido el Foro Consultivo Judía en la red. Nada, por lo tanto, sobrenatural, como puede verse bien en el llamado milagro de Elías, analizada en sus peculiaridades extraordinarias en mis anteriores trabajos citados anteriormente. En ese caso, eran química y energía térmica para producir los efectos deseados. Este paso de Gedeón, que se encuentra en el libro de los Jueces, junto con la historia del encuentro de Abraham con Yahvé y 2 Malaquim, Gen 18, y llama a Moisés en la zarza ardiente, Éxodo 3, deja claro que el Señor a menudo se trasladó acompañado por uno o más operadores, alerta y listos ejecutores de sus órdenes. Esto está en perfecta consonancia con la organización militar jerárquica, que incluso previó campos como las observadas por Jacob en Génesis 32, y comentó también de Rashi de Troyes, uno de los grandes exegetas judíos, que reconoció la presencia de 2 hileras de Malaquim, totalizó defensa un límite que se encontraba en el territorio, corresponde aproximadamente a Transjordania, o Piar-Aceite en la bibliografía. Al igual que todos los líderes que tenía, por lo tanto, que flanqueaban a hacer sus disposiciones. Yo personalmente les resulta difícil creer que el Dios Todopoderoso operativo de inmediato puede tener este tipo de necesidad. El individuo que conocemos por el nombre de Jehová, de hecho,
no era y no es Dios, pero uno de los Elohim reafirma cada vez que se define a sí mismo como el exclusivo Elohim, que personas y no las otras naciones. La fórmula Dios de Israel se repite constantemente y demuestra la necesidad continua presentando una certificación específica, una especie de documento de identidad antes de tiempo. Cada vez que sentía la necesidad de mencionar que Él era el Dios que había llamado a Abraham de la tierra de Sumer donde vivía, para llevarlo a luchar en Canaán. Él era el que había aterrorizado a Isaac con la puesta en escena del sacrificio simulacro, que tiene como objetivo medir hasta dónde empujó la fidelidad de Abraham. Como Dios tendría que saber, sin tener la necesidad de diseñar una obra de teatro similar es dramática. ¿Dios no ha leído quizá en el corazón del hombre? Pero yo ya sabía que no era Dios. Por lo que fue el Dios de un pueblo, no tenía derecho a gobernar a los demás y nunca lo hizo. Se limitó a exterminarlos, o tientas para hacerlo, cuando los territorios ocupados objeto de su interés. Fue por tanto a Elohim, plural, así como diríamos que Lorenzo el Magnífico era un de Medici, plural. Estos Elohim eran una multitud de individuos que estaban operando bajo el mando de Elión, un término que, como se ha mencionado, significa ¿qué está pasando? Superior, y que se hace en el trabajo de traducción con el epíteto de alta. Bajo su mando, los días de Peleg, Génesis 10, capítulo 25, el planeta ha sido clasificado en gobernaciones, Deuteronomio 32:8. Aquí tenemos un ejemplo de la fascinación con la sustancia bíblica y, al mismo tiempo, tenemos un testimonio de los cambios, o más bien los ajustes, los masoretas han hecho, en sus esfuerzos para difundir una ideología precisa, construido sobre bases teológicas. Una confirmación más del hecho de que la religión le pide que cree en una de las posibles Biblias. Tenemos dos medidas que, aunque pertenecientes a diferentes libros, se hace referencia de una manera asombrosa. En el libro del Génesis se nos dice que en los días de Peleg se dividió la tierra. Peleg fue llamado así precisamente por esta razón. La raíz Peleg indica la división, y en el Deuteronomio, los autores nos recuerdan que la división fue hecha por el mismo Elión, que divide los territorios después de contar los hijos de Israel. Esta es una declaración de lo que se comprende bien el propósito, llevar a cabo el pueblo de Israel, pero parece ilógico, y sobre todo se le niega poco después. La tierra no fue de hecho, se les asigna, pero el Elohim o sus representantes, mensajeros vigilantes, la Malakim del que hablaremos más adelante. Se hace constar que con motivo de esa división, fue asignado a Jehová aquellas personas que encontraba dispersa en el desierto. Por lo tanto, el número de los hijos de Israel no importa en que la atribución territorial específica. La falsedad deliberada de masoretas que produjo el engaño texto es de hecho bien documentado por los códigos más antiguos, vuelto a trabajar menos y menos ideológico. Septuaginta, por ejemplo, en el que está escrito claramente que la ruptura con las asignaciones fue hecha por el Elión basado en el número de los llamados ángeles, es decir, Malakim, los guardias, vigilantes, que trabajó bajo las órdenes de los Elohim, y no se basa en el número de los hijos de Israel. Esta variación se confirma también por los rollos del Mar Muerto, como se detecta por Israel antiguo. Una nueva historia de la sociedad israelita, Sheffield Academic Press, 1988. La canción de Moisés en el Deuteronomio, 32 capítulos 9 y 8. En un fragmento de Qumran, proclama que cuando Elión dio a las naciones su herencia, cuando distribuyó a los hijos de los hombres, ha establecido los límites de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Y la porción del Señor estaba Jacob. Israel es el legado que cayó. Hago una parte para detectar que el mismo Masoretas, los llamados guardianes de la tradición, no respetó los primeros escritos en los que trabajaban, cambiando el texto en función de los mensajes que tuvieron que ser transportados en su tiempo. Anteriormente, hemos visto que incluso hoy en día hay zona de exégetas judíos, que a su vez altera la versión masorético. Nos preguntamos entonces, ¿cuántas tradiciones hay? ¿Lo que tenemos que dar crédito? ¿Cómo puede ser texto sagrado en el que todos se sentían y se sienten libres para intervenir incluso modificándolo y negar las versiones anteriores de validez? Reanudando, me pregunto,
¿Cómo no pensar inmediatamente en Historias Sumerias Acadia, en el que recuerda el momento en que se envió el poder del cielo a la tierra? ¿La Biblia registra el mismo evento aquí? Recuerde que mientras el líder de los líderes divididas y dio la orden a sus representantes, estaban en nuestro planeta. No debe olvidarse un elemento interesante. El portador término Elión de la Biblia es esencialmente el mismo significado que el término Anu presente en las tablillas cuneiformes, ambos de los cuales se refieren al concepto de estar en la parte superior, de estar por encima. La sílaba pictographically fue representado por una estrella. ¿Los dos nombres indican entonces el Señor Imperio? La normalidad de las estructuras de mando espera que sea el comandante supremo de decidir personalmente sobre las modalidades de reparto de poder, mediante la lectura de la Biblia, sino que también parece entender cómo en esa ocasión a Yahvé fue tocado asignación de importancia relativa, sin duda, mucho menos significativa que la de sus colegas, que entonces gobernaba las grandes civilizaciones como las de Egipto, Mesopotamia, el Valle de Indo, Central y América del Sur, etc. En el libre flujo de pensamientos, una curiosidad se refiere a una más tarde. Se utiliza para introducir los nombres de los personajes referencias precisas a sus funciones o acontecimientos que rodearon su nacimiento. Es útil para tientas para comprender que, por desgracia, la Biblia nos dice que con gran riqueza de detalles que nos gustaría encontrar personales. Por ejemplo, Elión, Anu indica la función del comandante, que vivía lejos de la tierra del planeta. De acuerdo con la tablilla cuneiforme, reportado y analizado en No hay creación en la Biblia, tenía una morada celestial donde no hay vegetación creció. No es difícil imaginar que tenía la necesidad de conseguir abajo en la tierra más de una vez para tomar conocimiento directo de la situación y luego para dar un marco funcional y operativa a la estructura jerárquica de su imperio en el planeta. En el 5º capítulo de Génesis encontramos indicación muy interesante. Un descendiente directo de Adán y Eva, del que hablaremos más adelante, se llama Jared, un nombre cuya raíz viene del verbo yarad, lo que indica la acción de la caída. Existe, por tanto, ¿qué debe hacer? En los días de Jared había quizás una importante y significativa a la baja que se fijará en el nombre del patriarca Tales, que cayó en ese periodo. ¿Tal vez el Señor Imperio? Lo que es seguro es que algo importante ocurrió justo para la familia Jared. Su hijo Enoc, de hecho, es recordado en el mismo capítulo que el patriarca. Se fue de ida y vuelta con los Elohim, que luego se jactó con ellos una asistencia y un informe muy especial. El libro de Enoc, uno de los textos bíblicos que los cristianos romanos tradicionales no debe creer cierto, pero se consideran más bien cánones y luego aceptado por los cristianos coptos, muestra la forma en que se llevó a hacer volar numerosos viajes, durante los cuales incluso llegó a la morada del comandante supremo, y cómo se ha remitido conocimientos especiales que varían en diversos campos del saber. Ese descenso, recordado en el nombre de Jared, a continuación, fue realmente especial, y tenía que seguir un nuevo comienzo en el que estaba implicado el mismo Enoc. La Biblia dice que fue patriarca con los Elohim, y nunca más fue visto. Génesis 5, capítulo 20 y 4. Basándose en una idea expresada anteriormente, observo que las posibles Biblias, incluidos los que han sido declarados no es creíble, que cuentan historias que, visto en su hormigón, la construcción de un mosaico coherente, incluso en desuso sin gran detalle, la riqueza documental y consistencia exposición. Por desgracia para nosotros, esta es una necesidad que se sentía por muchos autores diferentes de los textos bíblicos. Por encima de todo, nunca sabremos si muchas de las piezas que faltaban estaban realmente presentes en los escritos que, a lo largo de los siglos, se han hecho desaparecer debido a su contenido demasiado explícito, habría frustrado los esfuerzos de aquellos que querían y podían construir sobre esta historia de los diversos sistemas poder teológico e ideológico que sabemos. Los 11 libros que he mencionado antes, por ejemplo. Pero ahora llegamos a algunas preguntas fundamentales. ¿Quiénes eran estos Elohim que se han hecho llegar a ser Dios? ¿Qué características eran y cómo actuaron? Resumimos aquí y poner en práctica nuevos elementos con las características fundamentales que son ampliamente documentados en los libros citados y al que nos referimos para obtener más detalles del caso. Precisa, por su parte,
que no se traduce el término porque no se sabe a qué se refería. Corriente dogmática, obviamente no dudar, para ellos significa Dios, pero la palabra plural se traduce en todas las formas posibles solo por la ignorancia real que lo rodea, por lo que creo más correcto para volver a su forma, o, como máximo, reemplazarlo con una expresión del tipo había. La incapacidad para dar una cierta traducción es un destino que el término Elohim acciones con el nombre de Jehová, también de significado desconocido y luego traducidos en varias maneras, incluyendo la capacidad de entenderlo como una interjección simple que es Él. Así escribe de hecho ya nombrado rabino Howard Avrum Addison, argumentando que, según algunos estudiosos de la Biblia, que podría ser una exclamación, pronunció cuando lo vieron venir. Recuerda suscribirte a nuestro canal y gracias por tu apoyo.